Saludos, el título de mi comunicación es algunos apuntes sobre los lineamientos curriculares para instituciones educativas multigrado. Se contextualiza temporalmente este trabajo a raíz de la publicación en 2022 de este documento fundamental a la hora de entender la organización escolar de las escuelas eh, unidocentes, bidocentes o multigrado, en general, como coloquialmente se entiende, pero se institucionaliza mediante este documento que se aprueba por el Ministerio de Educación del Ecuador en 2022, las escuelas pluri o multigrado. Veremos en esta comunicación, partiremos de la problemática de la que parte estos lineamientos curriculares. En segundo lugar, hablaremos del objetivo de la presente comunicación. En tercer lugar, hablaremos sobre la metodología que trabajaremos. Los cuartos, los resultados. Y cinco, las conclusiones principales. En cuanto a la problemática de la que se parte, a partir del, como se puede comprobar en la última publicación en Ecuador dada sobre este aspecto, Stephanie et al., en la revista Alteridad, nos van señalando y nos van dando conocimiento sobre la existencia de una discriminación institucional existente en el sistema educativo ecuatoriano actualmente. ¿En qué consiste esta discriminación institucional? Es el alejamiento de lo que es la administración del sistema educativo ecuatoriano, de la propia realidad pluridocente, unidocente, multigrado, con realidad multigrado existente y que está bastante extendida, especialmente en las zonas rurales. Por ejemplo, nos van señalando a diferentes profesores que la formación que se va ofreciendo de formación continua a los profesorados no atiende la realidad del profesor que da diferentes niveles educativos a estudiantes con diferentes edades, en un mismo salón de clase, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que es la realidad de los profesores multigrado se caracteriza por desempeñar la función docente en un mismo espacio con estudiantes de diferentes edades y también pertenecientes a diferentes niveles educativos. Con lo cual, en primer lugar, se parte de la problemática de esta discriminación institucional, este estado de inabsencia en cuanto a la regulación del propio sistema educativo ecuatoriano de esta realidad. En segundo lugar, se manifiesta una ausencia de una formación específica en relación con lo que supone dar clase en estas escuelas. Por un lado, estas zonas rurales en las cuales se ubican la mayoría de estas escuelas unidocentes o multigrado, pues un poco nos comentan la importancia de conocer la cultura de las comunidades en las que se insertan. Es decir, es muy complicado muchas veces comprender la cultura de una comunidad en la costa cuando proviene de la sierra y viceversa. Supone en gran parte pues, que la formación para este tipo de docencia tenga en cuenta la diversidad cultural en la cual nos encontramos. Asimismo, también denunciar situaciones, como nos manifiesta en este último artículo citado, de temas de discriminación, racismo, xenofobia, machismo, etcétera, que también están arraigadas en muchas culturas existentes en las zonas rurales, pero también urbanas del Ecuador. Por otro lado, nos hablan sobre la metodología de enseñanza como una problemática en la cual el profesor pues, desconoce en gran medida posibles vías para atender esta complejidad de sus funciones en este tipo de escuelas. Por otro lugar, también las evaluaciones, las cuales se pueden realizar, la relación con la comunidad que antes decíamos, es decir, cómo poder compatibilizar esa profesión docente con esta complejidad en cuanto a la atención de estudiantes, como también tratar de manera necesaria con la comunidad a la hora, por ejemplo, como veremos a continuación, de la adaptación, por ejemplo, de la jornada escolar. Y por último, la formación continua del profesorado,
que se desarrolla desde los distritos de educación. En este sentido, el Instituto de Educación nos señalan en las diferentes publicaciones que van orientadas a la formación por niveles, pero en este sentido un profesor de este tipo de escuelas pues no podría asistir a todas las formaciones porque se van dando por niveles y no una formación específica para este tipo de situación, en la cual un profesor se encarga de la función docente con diferentes estudiantes con diferentes edades. El objetivo de esta presentación en este sentido será exponer las distintas aportaciones que pueden ser interesantes en este texto relacionadas con la didáctica y organización escolar, como definición de la población a la que va dirigida este tipo de escuelas, las diferentes categorías de escuelas multigrado que se pueden identificar, la definición del espacio pedagógico multigrado, cómo se organiza la jornada de clase, las metodologías de enseñanza que se aconsejan seguir, propuestas curriculares interesantes, así como aspectos relativos a la evaluación. En este sentido, pues hará una serie de pinceladas en la de la propuesta que nos realiza este documento de lineamientos curriculares para instituciones educativas multigrado. En este sentido, por un lado, inédito, pues hasta actualmente pues, no existía esta propuesta, y por otro lado también seguramente cuestiones críticas a la hora de valorar el documento realizado. Como se puede comprobar, regula diferentes aspectos que eran demandados, que son demandados actualmente, como por ejemplo lo que es diferenciar y darle también una visión positiva de la existencia de este tipo de instituciones multigrado, ya en sí es un avance, pero también las diferentes tipologías y tipos de instituciones educativas, así como la población objetivo de instituciones educativas, normalmente a cuál va dirigido, las características del espacio pedagógico, la organización de la jornada de la clase, la evaluación, así como podemos algunos aspectos críticos que esperemos de manera sucinta también un poco compartir. Bien, en cuanto a lo que es la tipología, regula 3 tipos de escuelas de instituciones educativas multigrado. En primer lugar, unidocente, en segundo lugar, bidocente y en tercer lugar, pluridocente. Esta diversidad de tipología va en función de los grados a los cuales se va a dirigir la clase, las edades de los estudiantes, el número de docentes y el espacio pedagógico. En este sentido es un gran aspecto. Es interesante cómo el espacio pedagógico en muchos casos se limita a la existencia de 1 o 2 baños. En cuanto a la jornada de clase, se organiza y se establece un principio fundamental de flexibilidad horaria. Se desconoce hasta qué punto tiene una relación la comunidad a la hora de establecer esta jornada de clase, que creo que en ese sentido es interesante la apertura que da estos lineamientos curriculares, dando como una única apreciación de obligado cumplimiento la necesidad de las 2 horas seguidas por asignatura, pero va siempre en función de el interés docente y también el interés y la posibilidad existente con los estudiantes. También señalar una visión de que necesita a lo mejor establecer más tiempo de las jornadas de clase de otro tipo de escuelas, debido a la complejidad que tienen este tipo de docencia. Se desconoce si este más trabajo que establece estos lineamientos curriculares también va traducido o se pueda traducir en otro tipo de compensaciones salariales o en aspectos de índole, otro tipo de beneficios laborales. Se desconoce, pero sí es interesante como que establece que la necesidad de un mayor tiempo que de los otros tipos de función docente normalizada a aspectos de desarrollo, ¿no? Y por último también habla de la metodología de enseñanza. En este sentido, es interesante cómo habla y establece la posibilidad de comprender el aprendizaje simultáneo, el aprendizaje basados en proyectos, aprendizaje colaborativo y también las comunidades de aprendizaje como un aspecto esencial en la relación con las diferentes comunidades rurales. Por último, en cuanto a la evaluación, si vemos que hay diferentes tipos de eventos curriculares en función de diferentes temáticas y disciplinas, me ha parecido interesante, creo que es algo reseñable,
que va alineada con lo que es la educación del buen vivir, es también la necesidad de una evaluación centrada en los procesos más que en los resultados y también muy orientada a la metacognición y a la autoevaluación del estudiante continuamente, así como una visión permanente de la retroalimentación formativa del profesor con el estudiante. Entre las críticas que creemos que podría ser necesario es, por ejemplo, la inexistencia de una propuesta formativa de formación continua a este tipo de profesorado, la relación con la comunidad rural, creemos que es algo esencial que no ha quedado desarrollado por este documento, así como también algún tipo de referencia a relación con la comunidad rural que especialmente se encuentra en este tipo de escuelas. Sin más, muchas gracias.